Bienvenidos a un capítulo más de LinkedIn Live. El día de hoy tenemos el agrado de tener en presencia de Oscar Carguaya, quien nos puede dar más conocimientos sobre la herramienta de SQL Server. Hola Oscar, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, yo? Bien, todo bien. Bueno, adelante con el caso práctico. Después tenemos algunas dudas de la comunidad, también de nosotros sobre el curso, así que podemos dar inicio con el caso práctico de SQL Server. Perfecto. Vamos a ver justamente en esta ocasión el uso de los constraints justamente para generar buena integridad de los datos. Y bueno, los constraints en realidad son integridades de datos que se van a manejar. Solamente de manera resumida, estos son los tipos de constraints que se pueden aplicar dentro del SQL Server y se utilizan para que dentro de nuestro modelado, de nuestras tablas relacionadas, uno tenga mejor performance y otro que justamente se mantenga esta integridad, que los datos que nosotros estemos guardando, estemos registrando, sea de calidad. ¿Okay? Y nosotros, en este caso práctico, vamos a utilizarlo dentro de un modelo dimensional donde vemos que ya hay relaciones. Para que haya relaciones de tablas se necesitan aplicar por lo menos dos tipos de constraint, ¿no? Y el caso práctico que vamos a ver es sobre un modelo de banca donde vamos a tener al cliente, su cuenta, su tipo de transacción, la fecha, la sucursal, el empleado y las transacciones que vienen a ser los hechos que viene realizando este cliente. Entonces, para ello vamos a aperturar el SQL Server, ¿sí? Dentro del SQL Server, lo que primero vamos a hacer es crear una base de datos de manera rápida. Create database, ¿sí? Y acá podemos ponerle database bank. Ok. Lo ejecutamos, ¿sí? Lo ponemos en uso, esta base de datos. Y este en uso, la base de datos que tenemos banca, lo vamos a ver acá, ¿no? Y dentro de esta base de datos no tenemos tablas, ¿sí? No tenemos tablas. Sin embargo, para generar un modelo de tipo estrella, necesito generar relaciones entre las tablas. El código de las creaciones de las tablas, acá ya los tengo, ¿sí? Que vamos a aperturarlo. A ver. Ok. Entonces, para no demorar en esta creación, acá están los scripts. A ver, voy a cerrar que se ha abierto otra interfaz. Si es que lo cerramos y nos quedamos con esta interfaz. Entonces, dentro de las dimensiones que nosotros podemos tener es clientes, la cuenta, justamente. En estos casos también tenemos la transacción, ¿sí? La fecha, la sucursal, ya están con los campos y con los tipos de datos. Sin embargo, cuando nosotros generamos las tablas de esta forma y no definimos integridad de datos, entonces, por ejemplo, vamos a crear la primera tabla, que es la tabla cliente. ¿Sí? Ya hemos creado la tabla cliente, tengo la tabla cliente, podemos seleccionar la tabla din cliente, ¿sí? Pero hasta el momento no tenemos registro, sin embargo, podemos registrar algunos clientes, ¿ok? Y dentro de esta inserción que vamos a tener, por ejemplo, nosotros podemos insertar datos erróneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inserción de datos por lo general son los gestores que atienden en el negocio, pueden ser cajeros, pueden ser registradores o pueden ser justamente propios usuarios del negocio a nivel comercial que van a estar llenando estos datos. Sin embargo, ¿qué pasaría
si es que nosotros cuando registramos datos y registramos clientes ID, a Juan Pérez y a María Gómez le pueda definir un mismo identificador, ¿sí? O le puedo decir que la fecha de nacimiento viene o es justamente que ha nacido el 2050, ¿ok? Entonces, cuando vienen estos datos, justamente, y la fecha de registro, miren, acá le estamos dando fechas anteriores, ¿sí? Pero lo estamos registrando el día de hoy. Entonces, todos estos datos, al estar justamente, digamos, va a estar expuesto a que cualquier usuario pueda llenar cualquier valor, ¿no? Vamos a estar, digamos, o no vamos a mantener una integridad en la tabla. Esta inserción me lo va a permitir. Inserto y me permite. Ahora, si es que vuelvo a consultar esta tabla, entonces ya tenemos, y acá lo vemos, un poco voy a maximizarlo para que se note bien. ¿Ok? ¿Qué tenemos? A dos clientes con un mismo identificador. Tenemos una fecha de nacimiento futura, ¿sí? Tenemos una fecha de registro que ha sido en cualquier momento, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, acá justamente es donde nosotros podemos aplicar los o las integridades referenciales para que haya un poco de restricción a campos que nosotros consideremos que son vitales para el negocio. Es así que podemos justamente definir llaves primarias, que son un tipo de constraint. Por ahí tenemos otros tipos de constraint, que es el chequeo, ¿sí? Que antes de insertar algún valor, revise o valide qué valor estoy ingresando, ¿sí? Después tenemos el foreign key, que pueda generar las relaciones entre las tablas. El default, por ejemplo, si estoy registrando alguna compra, ¿por qué como usuario tendría que ingresar la fecha que se está generando la venta, ¿no? O sea, ya sabemos que si registro la venta, es en el mismo instante donde lo registro, debo registrar automáticamente la fecha del sistema, ¿no? Y hay campos que no son nulos. ¿Por qué? Porque podemos identificar también campos que el usuario no puede registrar un cliente considerando su nombre, sus apellidos nulos, ¿no? No tendría una razón de ser de que pueda registrar un cliente pero sin sus datos, ¿ok? Entonces, estos tipos de constraint nos ayudan a que se mantenga una integridad dentro de los datos, ¿sí? Entonces vamos a borrar estos registros. ¿Por qué? Porque al aplicar el constraint se aplica antes de registrar datos, ¿sí? Si es que tengo datos ya registrados y le aplico el constraint, va a validar que esos datos no incumplan las condiciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar esta tabla, que es la DIN cliente, y vamos agregar un constraint que es la integridad referencial, tengo que generarle un nombre a esa integridad. Puedo decirle, ok, una llave primaria para el cliente ID, ¿sí? Y el tipo de constraint es una llave primaria, primary key. Listo. ¿Qué es lo que me mantiene esta integridad? Que yo no pueda registrar a campos identificadores, como es la identificación del cliente, con valores duplicados o valores nulos, ¿sí? Entonces, tengo que insertar valores que no sean duplicados
Porque si yo registro un usuario, va a tener un DNI y otro usuario debería ser diferente. ¿Ok? El usuario, cuando a veces registra, puede digitar mal y se equivocó en el último dígito y puede coincidir con un otro usuario. Entonces, como alerta, nosotros deberíamos generar este tipo de constraint para que le genere alertas a los usuarios y pueda modificar ese DNI. ¿Ok? Entonces, acá el campo que se va a insertar como llave primaria es el cliente ID. Listo. Si trato de ingresar, trato de crear esta llave primaria, me da error justamente porque no va a cumplir, con este valor. Ahora, nosotros dentro del cliente ID le hemos definido la tabla de frente. Entonces, cuando no defino el tipo de constraint que es no nulo, ¿ok? Todos los campos me generan de tipo nulo. ¿Cómo podemos verificarlo? Acá vamos a dar al link cliente y miren, dentro de la metadata de cada cliente nos está indicando de que todos soportan nulos. ¿Sí? Todos los campos soportan nulos. Sin embargo, como este campo va a ser un primary key, no debería ser nulo. No debería soportarme ese valor de nulo. Entonces, lo que puedo corregir es eliminando mi tabla, ¿sí? Vamos a eliminar, si este objeto ID que se llama DIN cliente existe, elimínalo, ¿sí? Elimino. Drop table DIN cliente. Ok. ¿Para qué? Para que vuelva a crear la tabla, pero le tengo que definir que este campo no me va a soportar valores nulos, ¿sí? No me va a soportar valores nulos. Ok. ¿Qué más? Yo puedo decir el nombre y apellido también necesito que sean llenados. Entonces tendría que identificar o poner estas integridades, para que me genere justamente o cuando registre valores, me exija registrar valores en el nombre, en el apellido, tal vez la fecha de nacimiento no lo dio, ¿no? Pero al menos el nombre y el apellido, ¿sí? La fecha de registro debe ser un date time porque va a registrar a qué hora se registró, ¿no? Entonces necesito un tipo fecha y hora. Listo. Lo volvemos a ejecutar. Dentro de esta ejecución ya tengo definidas estas integridades. Nosotros podemos validar dentro de las tablas y dentro de las tablas vamos a ver que ya tienen los tipos de datos, pero los tres primeros nos define como no nulos. No me van a soportar nulos. Si es que quiero registrar, por ejemplo, acá le doy un valor nulo, ¿sí? Debería darme error. ¿Por qué? Porque ya mi tabla que he generado, ¿sí? Me dicen, no puedes insertar valor nulo en el nombre. ¿Ok? Esta columna no te soporta valores nulos. Listo, perfecto. Está bien. Ahora, si es que generamos más tipos de constraint y acá ya le devolvemos la data, pero creamos ahora sí el tipo primario, ya me creó sin ningún problema, ¿no? Creando el primary key, ¿ok? Ahora, si es que vuelvo a registrar mi data, no me va a dejar registrar. ¿Por qué? Porque acá tenemos valores duplicados. Entonces, una de las características de la llave primaria es que no puedo insertar valores duplicados y justamente al tratar de insertar me va a dar este error, ¿sí? Me va a decir, ok, la llave que estás insertando, esta llave, es duplicado. Entonces, deberías corregir ese campo, ¿no? Entonces, acá le podemos dar este valor 2. Sin embargo,
esta fecha, miren acá, si es que lo tratamos de registrar, me va a dar error, ¿sí? Me va a dar error. O sea, ahora mismo no me va a dar error porque ya corregí solamente el primary key, lo voy a insertar y me va a generar completamente la inserción. Sin embargo, como usuario o como responsable de esta tabla, debería justamente dar las restricciones para que alguien no inserte una fecha futura. ¿Sí? ¿Cómo sería una fecha de nacimiento futura? ¿Ok? Entonces, dicho eso, acá antes de crear el constraint de tipo chequeo, ¿sí? De tipo chequeo, debo limpiar mi tabla, porque ahorita tiene registros y va a detectar de que hay un valor que no cumple. Entonces, vamos a eliminar delete from la tabla de un cliente. Podemos utilizar también la limpieza. Vamos a utilizar el delete, lo generamos, ya limpiamos la tabla y ahora sí vamos a agregar un tipo de constraint que va a ser de tipo check, ¿no? Chequeo fecha de nacimiento, ¿sí? Acaba el nombre y luego seguimos el mismo orden. Luego del nombre hay que darle el tipo de constraint. Y en este caso va a ser el del chequeo, ¿sí? Y acá definimos el campo. Le podemos decir la fecha del año de nacimiento, ¿sí? La fecha del año de nacimiento, o es más, si queremos definir que sean mayores de edad, ¿no? Sean mayores de edad, entonces acá le podemos decir que el DATEIF, ¿sí? De los años de la fecha de nacimiento a la fecha actual, ¿ok? Sea mayor igual a 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que estos registros que yo voy a insertar sean mayores de edad. Por ejemplo, en banca no he visto justamente que se registre como usuarios menores de edad. ¿Sí? Todos tienen que ser mayores de edad. Entonces, justamente acá le estamos definiendo que las diferencias de años entre la fecha actual y su fecha de nacimiento sea mayor o igual a 18. Entonces me va a permitir registrar fechas de nacimiento que cumplan esa condición, ¿sí? Acá creamos el constraint y ahora sí nuevamente validamos la inserción de la dimensión cliente y vemos y me va a generar error, ¿sí? Me va a generar error y está bien que me genere ese error. ¿Por qué? Porque estoy insertando una fecha futura, ¿sí? Es una fecha futura. No debería permitirme ingresar fechas futuras. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Qué pasa si acá lo cambiamos y le decimos, bueno, ya nació el 2000? Entonces con el 2000 suficiente, estamos 2024, va a cumplir. ¿Sí? Si nuevamente intentamos registrar, ahora sí me permitió. Me permitió. ¿Por qué? Porque ya está validando la data que ingresas. Ya los constraints justamente te genera estos permisos para que tu data tenga la calidad de vida. ¿Sí? No me permite guardar cualquier cosa. Porque al final, si es que nuestros datos están alterados, esto va a impactar en el negocio. Yo no voy a poder tomar decisiones correctamente si es que los datos son ficticios. ¿Ok? Listo. Ahora,
Hasta acá ya me permitió, validó, hemos visto que validó los tipos de constraint que está generando, ¿no? Pero acá me falta algo más, la fecha de registro. Estamos registrando fecha de registro, ¿verdad? Pero estas fechas de registro deberían ser valores por default, por defecto, porque lo estoy registrando ahora mismo. Entonces, yo no sé si es que alguien debería modificar ello. Yo, si es que registro a un cliente, por temas de auditoría, debería ser con la fecha actual. La fecha y hora actual donde lo genero. Entonces, una vez más borramos la tabla cliente, ¿sí? Y vamos a borrar esta fecha de registro de acá, porque no quiero insertarle esa fecha de registro como dato, ¿ok? Sino, vamos a generar un constraint de tipo default. Entonces, al agregar un default, y acá vamos a decirle fecha de registro, ¿sí? Vamos a darle el tipo de constraint, que es el default, ¿ok? El valor que quiero, la fecha actual dentro de SQL Server lo leemos con el getDate. Fecha y hora actual de nuestro sistema. Listo. Pero ¿para qué campo quiero registrar esa fecha actual? Para justamente el campo que habíamos borrado, que es la fecha de registro. ¿Sí? Y la agregamos. Ahora, actualmente mi tabla está limpia, no tengo nada. Voy a registrar este tipo de constraint, ¿sí? Y al aplicar este tipo de constraint, miren, vamos a registrar estos datos del cliente, pero ya no es necesario registrar la fecha de registro. ¿Por qué? Porque este valor es por defecto. Al momento que tú registras cada cliente, por defecto estás registrando la fecha y hora actual en el campo fecha de registro. ¿Sí? Lo ejecutamos y validamos, ¿ok? Y inserto los 3 registros, consultamos y miren, acá puedo ver de que se generó en la fecha y hora actual que tiene mi sistema, ¿sí? Mi sistema son las 8 en punto, ¿ok? Entonces acá vemos que son las 8 en punto del día 15 de agosto, ¿no? Entonces, justamente podemos especificar distintas casuísticas y acompañado con estos tipos de constraint para mantener una calidad dentro de nuestros datos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, esta es la primera tabla. Si nosotros validamos nuestras tablas y generamos dentro de un diagrama, ¿sí? Podemos agregar nuestra tabla cliente, ¿ok? Vamos a crear nuestra otra tabla que se llama DIN cuenta, ¿sí? Vamos a generar el DIN cuenta, ¿listo? Pero una cuenta va a estar asociado siempre a un cliente, ¿sí? Siempre va a estar asociado a un cliente. Ahora, cuando registre la cuenta, y acá voy a refrescarlo y voy a eliminarlo. ¿Por qué? Porque acá hay un campo que no debería considerarlo como nulo, ¿no? Por lo menos tu campo identificatorio no debería ser nulo. Listo. ¿Qué más? Dentro de nuestros campos, podríamos generar algunos que otros campos que sean únicos. Yo no puedo tener una cuenta, ¿sí? Una cuenta ID identificatoria con un número de cuenta similar a otro cliente, ¿sí? Entonces, es por ello, y acá vamos a copiar las inserciones de las cuentas,
las inserciones de las cuentas. Al generar estas cuentas, miren, vamos a generar la tabla cuenta. Dentro de nuestros diagramas, nosotros podemos agregar la otra tabla y estas tablas son independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir? Cuando inserte datos a mi tabla cuenta, yo puedo decir, inserta, miren, acá está asociada al cliente, pero inserta al cliente 4, al cliente 5 y al cliente 6. ¿Sí? Y las cuentas, por ejemplo, le puedo decir, ok, duplícala. Voy a guardar esto para luego regresarlo, ¿ok? Pero justamente puedo insertar cuentas duplicadas, ¿sí? Listo. Entonces, esto que me va a corresponder, uno, de que hay errores, cuentas duplicadas, ¿sí? Pero, Oscar, esto no es una llave primaria. Tu llave primaria es cuenta ID. Solamente en las llaves primarias dijiste la restricción son por que no considere valores duplicados ni valores nulos. Está bien. Pero también tenemos el constraint de valores únicos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una llave primaria para que me genere valores únicos. Podemos generar, en este caso, justamente los valores que sean únicos y que correspondan justamente a un campo específico, ¿sí? Y otro más, cuando no generamos relaciones entre las tablas, yo puedo registrar cualquier cliente. Estos clientes no están registrados en mi tabla clientes, ¿sí? Si nosotros vemos nuestra tabla cliente, solamente tenemos registrado al cliente con código 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué al momento que genera o inserto registros a mi tabla de cuenta, me está permitiendo registrar cualquier cliente que ni siquiera existen en mi tabla, en mi maestro de clientes? Y es ahí donde también necesitamos corregir estos tipos, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a borrar igual esta tabla de let from din cuenta, ¿sí? Vamos a eliminar los datos, ¿ok? Y vamos a alterar. El cuenta ID debería ser una llave primaria identificatoria, está bien. El número de cuenta debería ser un constraint de tipo único y el cliente ID debería ser una referencia de mi tabla cliente, o sea, una llave foránea, ¿sí? Las llaves foráneas o los foreign key son los que generan relaciones con las otras tablas y nos permiten generar esta dependencia. Yo no puedo llenar una cuenta si es que primero no está registrado el cliente, porque para que haya una cuenta a nivel de negocio, primero debe existir el cliente, ¿sí? Yo no le puedo generar a cualquier persona la cuenta sin tenerlo registrado primero como cliente, ¿ok? Entonces, justamente ahí vamos a aplicar lo que es la llave primaria, la llave, o en este caso, el constraint de único, ¿sí? Y el último constraint que va a ser de tipo llave foránea o el foreign key. Listo. Entonces, acá modificamos nuestra tabla din cuenta y le vamos a agregar el tipo de constraint, ¿sí? Que va a ser primary key, vamos a llamarle cuenta ID, ¿sí? Le agregamos el nombre del constraint y entre paréntesis va el campo. Perfecto. ¿Qué más? Ya está. El único, ¿no? Acá le podemos generar único. Este campo va a ser para número de cuenta, ¿sí?
Le decimos acá, este es un unique. ¿Para qué campo? Para el número de cuenta. Listo. Lo generamos. Y por último, el constraint de la llave foránea. ¿Sí? Podemos copiar este código. Y acá decimos, bueno, vamos a agregar una constraint con nombre foreign key. En este caso va a ser de mi cliente ID. Foreign key del cliente ID, acá puede ir cualquier nombre, solamente es para que nosotros tengamos una referencia. Luego el constraint foreign key y le decimos a qué campo voy a generar ese foreign key. A mi cliente ID, pero necesito tener como referencia otra tabla. ¿Sí? Entonces acá le decimos, ok, la referencia para que crees esos campos o que validen esos valores están en mi tabla DIN cliente y en su campo que también es el cliente ID. ¿Ok? Entonces, al generar este constraint, y este es una llave foránea, si generamos un diagrama de ambas tablas, ahora, a ver, no lo detecto acá. Segundo, vamos a refrescar estas tablas, ¿sí? Ya. Vamos a cerrar el diagrama anterior, si no, no me va a dejar refrescar. A ver, mi diagrama, cuenta ID, link cuenta. A ver, vamos a validar esta tabla. Ya, la tabla tiene su llave primaria, su llave foránea y acá están los constraints o las llaves que se han generado, ¿no? El primary key, el foreign key, el unique. Ok, necesita borrar esta tabla que no lo reconoce porque está existiendo esta tabla, ¿sí? Vamos a cerrarlo nuevamente la tabla, las relaciones y vamos a generar nuevamente su relación. Ya, ahora sí, miren. La diferencia que yo he capturado, que estaba una relación anterior, que eran tablas independientes, ¿sí? Tablas independientes. Me permití ingresar cualquier cliente en cuenta. Yo podía ingresar 4, 5, 6, ¿ok? Pero ya ahora, al tener una dependencia que es por llave foránea, entonces me va a permitir o me va a restringir, uno, de que yo ingrese valores existentes. Vamos primero con el unique, ¿sí? Que acá me daría ese error. Bueno, me está dando por el foreign key, vamos a poner el 1, ahí está, por el foreign key me está diciendo, esos códigos no existen en tu tabla cliente. Ok, lo corrijo, está bien. Ahora, trato nuevamente de insertar y me va a decir, tu campo número de cuenta no es único, ¿sí? No es único, tienes duplicados en tu cuenta. Entonces, ahí le regresamos este valor que le habíamos dado y acá ya podemos ver que tenemos los registros de DIN cuenta. Perfecto. Entonces, justamente estos datos, ¿qué me permiten generar? Me permiten generar un modelo donde los datos que esté llenando tengan correspondencia, ¿sí? Muy aparte de que al tener una llave primaria es un campo donde siempre va a estar bastante utilizado en las búsquedas y te genera ya internamente una optimización de vida, ¿sí? Entonces, vamos a completar las otras tablas. Por ejemplo, acá le voy a decir, este es de tipo no nulo, ¿sí? Vamos a ponerle acá primary key, puedo generarle acá mismo ya el constraint, ¿sí? Este es el de tipo entero, también le digo primary key, ¿ok? Trimestre, año, perfecto. Acá vamos a darle sucursal,
También le puedo decir, esto es un primary key. ¿Listo? Empleado, miren, empleado, acá es su primary key, ¿ok? Pero acá sucursal ID depende de esta sucursal. Entonces, acá mismo le puedo hacer las referencias. Haz la referencia a tu tabla DIN sucursal. ¿Sí? Listo. Como tienen el mismo campo, no hay problema. Si no tuvieran el mismo nombre, tú dices de la DIN sucursal y acá adentro le tendrías que definir el campo que corresponde. ¿Sí? Acá se está redundando, no importa, pero en caso de que no tenga el mismo nombre, le tienes que definir todo ello. Listo. Y acá vienen las tablas de hechos, ¿no? Las tablas de hechos, lo que guarda justamente ya es nuestros datos, nuestros movimientos, nuestras medidas, ¿sí? Y esta transacción ID, cuenta ID, tipo de transacción ID, fecha ID, sucursal ID, empleado ID, están primero en las dimensiones. En todas estas dimensiones, que acá ya los voy a crear, ¿sí? Tipo de transacción, todos estos los vamos a generar, ya se generaron, entonces ya existen, ¿sí? Entonces acá le puedo decir, ok, esto haz referencia justamente a tu tabla, acá voy a refrescar las tablas para tenerlas, tipo de transacción, este es transacción ID. Ok. Este transacción ID es de tu tabla de hechos. Acá puedes tener una llave primaria. ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? Acá tenemos 5 tablas. Pero a ver, el DIN cliente lo tenemos acá. No lo tenemos al DIN cliente acá, ¿sí? El DIN cuenta sí lo tenemos acá, DIN empleado también lo tenemos, DIN fecha también lo tenemos, DIN sucursal acá también lo tenemos, ¿sí? DIN tipo de transacción acá lo tenemos y la transacción ID justamente va a ser referencia en este caso al cliente, ¿sí? Esta transacción ID va a ser caso o va a ser referencia, justamente como acá llenamos, cliente, cuenta, empleado, tipo, cuenta, aunque ya está la cuenta acá, la cuenta lo puedes identificar al cliente, ¿sí? Entonces la transacción, miren, la transacción ID, acá lo puedo insertar como una llave primaria. ¿Sí? Una llave primaria, porque esta transacción es como que el movimiento que se está dando a tu tabla, ¿no? En este caso, no tiene una referencia, pero sería un campo identificatorio. ¿Por qué? Porque es como si fuera tu boleta de compra, ¿no? Tú cuando generas una boleta es única. Entonces, y lo generas en un hecho. ¿Sí? Dentro de los hechos, dices, ¿cuál es el número de boleta? Ok, ¿con qué cuenta lo hizo? ¿Qué tipo de transacción? ¿En qué fecha? ¿En qué sucursal? ¿En qué tienda? ¿Y qué empleado lo atendió? ¿Y cuánto pagó? ¿Sí? Entonces, esta transacción ID es única. Listo. La cuenta ID sí hacemos referencia, ¿a dónde? A tu tabla DIN cuenta. Acá lo ponemos. Tipo de transacción. Hacemos referencia a tu tabla DIN tipo de transacción, ¿no? Referencias DIN tipo de transacción. Listo. ¿Qué más? Por acá tenemos la fecha ID. La fecha ID hacemos referencia a DIN fecha, la sucursal, referencia a la DIN sucursal y por último el empleado, ¿no? DIN tipo de transacción, acá está el empleado, hacemos referencia al empleado. Listo. Listo. Entonces,
acá estamos generando esta tabla. Acá me genera un error, aparentemente. Ok, me dice que no es necesario justamente generarle una llave primaria acá. Ya, el error no está acá. El error lo que nos dice es que en tu cuenta, en la cuenta que hemos creado, chicos, acá, a ver, miren, no hemos generado el constraint, ¿sí? No tiene el constraint. Ahí din cuenta, a ver, vamos a validar si es que din cuenta tiene este constraint. Sí tiene, cuenta ID, din cuenta tiene el campo cuenta ID. Y acá, ¿cómo se llama? A ver, cuenta ID, din cuenta, está bien, está bien. En cuenta referencia se está agregando a cuenta ID y acá decimos pk cuenta ID es entero, no nulo. Está correcto, a ver, me generó correctamente, me está generando este aparentemente error, pero no hay error. Y ahora sí, ya habíamos insertado din cliente, habíamos insertado din cuenta, podemos insertar din tipo de transacción, podemos insertar la fecha, podemos insertar la sucursal, podemos insertar el empleado y por último, la tabla de hechos por lo general son valores numéricos, ¿sí? Son valores numéricos que me representa justamente los movimientos que se viene haciendo. Ahora, dentro del diagrama, ya cuando nosotros podemos generar el diagrama final de este modelo dimensional, ¿no? Vamos a tener este modelado, ¿ok? Este modelado donde nos va a dar justamente un modelo de tipo estrella, ¿ok? Y a partir de este modelo puedo generar justamente, digamos, la explotación de los datos que nosotros quisiéramos en algún reporteador, ¿no? Por ejemplo, acá podemos decir, queremos importar datos y vamos a conectar desde este servidor, ¿sí? Y la base de datos era DBBank, ¿verdad? DBBank. Listo. Entonces, al momento de importar nuestras tablas, van a generar ya a partir de estas relaciones, de este modelado que nosotros estamos teniendo, ¿ok? Hasta acá está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Les digo cargar. Vamos a cargarlo y acá vamos a especificar justamente ya esos movimientos, ¿no? Acá podemos graficar cuáles son los filtros que podemos aplicar. Puede ser por tipo de transacción, por año y los montos que se vienen generando, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya el modelado que estás replicando a este Power BI conserva justamente el modelado de tu SQL, ¿sí? Entonces, acá podemos aplicar, por ejemplo, filtros que vienen a ser de tipo año, vamos a decirle que no suma, sino es un valor que lo puedo generar, ¿no? De tipo, vamos acá a cambiarle y vamos a decir, bueno, esto sea un menú desplegable, ¿ok? Listo. O si no, podemos insertar de la tabla de hechos los montos que vienen teniendo, ¿no? En este caso, monto, ¿ok? Y por año, por ejemplo, por año. Bueno, en este caso hay 2023, nada más, mes hay de agosto, pero día de la semana, por acá tenemos, ¿no? Distintos días, ¿sí? Distintos días. Entonces, ¿y en qué tipo
de transacción, ¿ok? El tipo de transacción igual lo puedo generar, en este caso, vamos a generarlo no por el tipo, sino por el nombre del tipo de transacción, ¿no? Y acá nos indica, bueno, este tipo de transacción que está haciendo depósito, retiro y transferencia, ¿ok? Listo. Entonces, puede haber más filtros, puede haber justamente las dimensiones actúan como filtros, las tablas de hechos actúan justamente como indicadores, ¿ok? Pero todo parte de quién, de generar un buen modelado, y para generar un buen modelado sí es necesario, chicos, conocer los distintos tipos de constraint, ¿sí? Estos constraints nos van a ayudar bastante a que mantengamos esa calidad en los datos y esto replica en las tomas de decisiones. Listo, chicos. Entonces, con esto culminamos la exposición de los constraints y dentro de la integridad de los datos que se deben llenar en las distintas bases de datos que generemos en cualquier modelado. Genial, Oscar. Bueno, agradecerte por el live de hoy día. Y como verán, chicos, es bastante conocimiento en lo que es el curso de SQL. Oscar nos acompaña en los cursos de CEDINFO realizando proyectos tanto con el curso de SQL. Así que están invitados a que puedan participar de más live que tenemos, de los cursos que brindamos. Oscar está muy encantado de acompañarnos. No olviden dejar sus dudas, consultas y nos vemos en un siguiente capítulo de LinkedIn Live. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Listo, gracias, Jan. Hasta luego.